Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. En la conducción, Marilu Villalón y Ernesto Carrillo. Diálogos entre amigos, expertos en filantropía, compartiendo experiencias de vida. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. ¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente. Esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Pues tenemos un gran invitado, preséntanoslo, por favor. Pues hoy tenemos un invitado excepcional, él es Emiliano Romero. Emiliano, bienvenido. A mí me da muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio, porque sin duda es un joven que tiene una historia que ya verán ustedes, les va a poner la piel chinita. Muchas gracias por aceptar acompañarnos. No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y yo encantadísimo de compartir lo que pueda desde el corazón y con esa sinceridad. Muchísimas gracias, Emiliano. Pues para empezar, a mí me gustaría mucho, y es algo que hacemos en el podcast, y es ver más sobre la persona. ¿Quién es Emiliano? ¿Cuáles son sus gustos? ¿De dónde viene? ¿Qué nos puedes contar así como de ti? ¿Qué es lo que te hizo ser la persona que eres hoy? Que además eres un activista y pues yo creo que eres un luchador social por todas tus convicciones, todas tus creencias, todo lo que tú estás haciendo. Entonces cuéntanos, ¿cómo es este Emiliano que tenemos aquí hoy? Antes que nada, gracias por todos los bonitos comentarios y los elogios. Espero poder cumplir con esa vara tan alta que creo que han puesto. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo nací en la Ciudad de México. Tengo una madre que se llama Mónica, mi hermano Diego, un padre que falleció ya hace unos años. Y pues bueno, crecí en ese entorno muy familiar, ¿no? Siempre cobijado, la verdad, por muchísimo amor, por muchísima empatía, y que bueno, inculcaron una serie de valores que hasta hoy en día sin duda son lo que me hacen ser quien soy. Debo decir que en general, por azares de la vida o incluso por elección, me atrevería a decir, yo he crecido mucho rodeado por mujeres, ¿no? Desde mi infancia hasta hoy en día. Incluso reconozco que en mi entorno de amistades e incluso de familiares no es coincidencia que en general esté rodeado por mujeres, hasta en los equipos laborales, ¿no? Y eso me parece importante irlo dejando sobre la mesa, porque eso me parece que me ha inculcado cierta perspectiva con respecto a cómo entiendo, cómo leo el mundo y con quienes me siento pues incluso como muy arropado, muy apapachado, ¿no? Y pues bueno, una parte esencial de mí es que yo empecé desde muy chico a conocer e involucrarme en temas sociales y políticos por la escuela en la que yo estudié, que es el Colegio Madrid, y lo digo con muchísimo orgullo, porque en ese lugar, ¿no?, que es más que una institución educativa, es un centro formativo político, pues empezaron a inculcarme esto, ¿no?, a motivarme un sentido de compromiso, ¿no?, de decir, ahí hay una realidad de la cual formamos parte y requiere de una mirada crítica y requiere de una mirada que sea lo suficientemente empática como para poder solidarizarnos ante el cúmulo de violencia que nos atraviesan. Entonces, desde que yo iba en la secundaria, me empecé a involucrar en proyectos sociales, sobre todo en la preparatoria ya me adentré a profundidad, por ejemplo, trabajando en campañas de alfabetización y educación popular con adultos, en comunidades marginalizadas. Ahí dábamos clases de lectoescritura, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, no solo por la práctica, sino incluso por toda la filosofía que nos empezaron a inculcar, leyendo a gente como Paulo Freire, como Boaventura de Sousa, como a toda esta serie de pedagogos, de ideólogos, yo empecé a eso, ¿no? Como a sentir esta convicción de querer hacer algo. Y así empecé a involucrarme en varios temas, entré a la universidad y ya para entonces era activista de Amnistía Internacional México. Ahí he trabajado con distintas campañas, me he acuerpado con varias compañeras, compañeros, para eso, abordar diferentes temáticas, desde violencia en contra de personas de la diversidad sexual y de género, violencia en contra de las mujeres, temas de desaparición forzada. O sea, al final, desde ahí también le he entrado a varios temas. También he tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, con infancias en situación de calle y de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, en Chiapas. Al final, así les cuento un par de experiencias que, sobre todo eso, la labor en campo, la labor de estar ahí, la labor de estar viendo la situación y sobre todo de conocer día a voz las experiencias de las personas, es que yo he podido
ser mucho más empático y que hoy en día no me sea imposible como no sentir rabia frente a la realidad y que no pueda hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, desde esa corta edad, digo corta porque, pues bueno, fue desde la adolescencia, me empecé a involucrar y luego ya por un tema, pues como de inquietud personal, pues he seguido profundizando sobre estos temas que me apasionan. Entonces, eso les cuento como a grandes rasgos y pues bueno, creo que no sería quien soy si no fuera por la gente que me ha acompañado en mi vida y que ha sido profundamente empática conmigo y que me ha enseñado grandes cosas, repito, mi madre y sobre todo muchas mujeres que me han acompañado, mi misma abuela, mis amigas. No sería quien soy si no fuera por ellas y no sería quien soy si no hubiera tenido esta educación crítica que empezó en el Madrid, luego también en la Ibero, que fue donde estudié mi licenciatura y donde además me inculcaron mucho a seguir formando parte de esa realidad en la que tengo que comprometerme. Y parte de esa realidad y de esta postura que tú tienes desde muy joven, imagino que también a muy temprana edad tú ya tenías muy claro cuál era tu camino, cuáles eran tus gustos, no nada más en, digamos, en lo profesional, sino en lo personal. ¿Cómo fue ese descubrimiento en ti, en el interior, digamos, a puerta cerrada, a lo mejor en tu habitación, y empezar a ver y a descubrir el mundo joven, en cuanto a ver quién eras tú, qué te gustaba, hacia dónde ibas? Sí, sobre todo te refieres, por ejemplo, en el tema de la orientación. Sí, de tu orientación, género, claro. Okay. Sí, pues miren, les cuento un poquito, así estoy un poco como partido de tenis. Un poco partido de tenis. Gracias. Pero a ver, trataré de hacer el esfuerzo sí. por tener, ¿no? Este contacto. No te nos vais a torcer. Pues miren, a ver, bueno, por dónde, pues si empezara desde el inicio, yo desde muy chico sabía que yo era gay, ¿no? Okay. O sea, eso, bueno, se lo podrán contar, o sea, varias personas de la diversidad, lo vivimos de maneras diferentes, pero bueno, en mi experiencia yo desde muy chiquito sabía, ¿no? Que en este caso a mí me gustaban los chicos y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que el reconocimiento, digamos, ya más público, ¿no? De vivirlo más allá incluso de decirle a mi amiga, como de esas conversaciones en corto, etcétera, sí tuvo que ver con una necesidad de que ya no podía vivir con ello porque era algo que me estaba carcomiendo y que incluso me estaba poniendo en peligro por no ser lo suficientemente transparente, por ejemplo, con mis amistades o con mi familia y demás, ¿no? O sea, y porque además empieza a volver en mí una camisa de fuerza que me limitaba a hacer muchas cosas, ¿no? Y yo veía a la gente siendo plenamente feliz en varias ocasiones, con varias amistades que tenía, que eran orgullosamente queers. Y yo decía, yo quiero tener esa vida, ¿no? O sea, yo quiero ser así, abiertamente expresarme de esta manera, incluso poder entablar una relación con alguna persona, ¿no? Afectivamente, etcétera, y no tener miedo de ser quien soy. Entonces, eso lo tenía claro, pero sin duda del dicho, o sea, del saberlo al ya hacerlo es como un camino muy grande, ¿no? Mientras llevabas una doble vida, digamos. Mientras llevaba una doble vida, claro, ¿no? Sí. Por un lado, pues tratando de mantener las apariencias, ¿no? Sobre todo, pues porque en la adolescencia sabemos que, pues al menos todavía en las épocas en las que yo crecí, que no tiene mucho, pero pues no había tampoco tanto, o sea, sin duda ya había más apertura, pero todavía seguían escuchando uno que otro chiste homofóbico, comentarios, ¿no? Muy transfóbicos, etcétera. O sea, al final todavía no sé si ahorita ya exista esa apertura a nivel de Oye, pero perdón, mencionaste la palabra peligro, que corrías peligro. ¿En qué sentido lo dices? ¿Qué peligros veías tú que podrías correr? Pues, por ejemplo, a veces uno incluso se deja llevar por lo que ve en las noticias, ¿no? Que si ya mataron a tal persona por por ser quien es, ¿no? Por ser gay, por ser lesbiana, por ser una persona no binaria, por ser una persona trans, o al final el riesgo que puedes correr tanto en las calles, o sea, que va desde eso, desde el miedo del linchamiento público, de lo que pueden decir, que sobre todo en mi caso, debo decirlo, que iba más hacia ese sentido, ¿no? Porque afortunadamente, y lo digo, tuve el privilegio de crecer en un entorno en donde siento que por las características del contexto y demás, yo no estaba tan expuesto a esas violencias, ¿no? Tan brutales, ¿no? Al final creo que nadie está exento, pero sin duda depende mucho del contexto en el que crezcas, ¿no? Pero sí al menos
de la exposición pública, de sentirme inseguro, de sentirme incómodo, incluso en entornos familiares, ¿no? Porque nunca falta el tío que se cree chistosito y lanza el chiste de maricones, ¿no? Y entonces son esas cosas que tú dices, pues, quieras o no, te intimida, ¿no? Te haces, hasta que llega un punto en donde dices, ya, o sea, ya no puedo con esto, porque además, por no exponerme a la opinión pública o por no exponerme a este linchamiento, yo estoy limitando mi vida, me estoy limitando y sé que hay peligro, desde un comentario hasta una agresión física, ¿no? En donde solo en un par de ocasiones, sí debo decirlo, sí he estado, como he sentido ese peligro de poder ser víctima de una agresión física directa, pero llega un punto en donde dices, el costo que estoy cobrando cada día de mi vida por estas cadenas de un sistema en el que yo no pedí nacer, me están costando demasiado. ¿Y en qué momento dices, bueno, ya hasta aquí, y qué sucede? ¿Cómo lo abres en tu entorno? Me imagino primero familiar y después ya social. Primero fue con mis amigas, ¿no? Repito, vuelvo a sacar el tema de mis amigas porque son para mí personas que me han acompañado toda mi vida, diferentes, ¿no? Vamos, de diferentes grupos, ¿no? Pero el punto es que ese acuerpamiento siempre ha sido mi primer círculo de confianza, el decir, güey, está pasando esto, no sé qué pedo, no sé qué hacer. Y es como el primer apapacho, ¿no? El primer muro de contención. Ya después dije, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Y primero no se crean, como que uno a veces, incluso nosotros romantizamos el cómo voy a decir quién soy, ¿no? Y digo entre comillas, la mal llamada, ¿cómo voy a salir del closet, ¿no? Y digo mal llamado porque ni siquiera tendría que haber un closet, pero bueno. ¿No? O sea, entonces hay gente que yo llegué a pensar, me imaginaba el momento oportuno, en un viaje con mi mamá, frente al mar, y llegué a un punto en el que dije, me estoy esperando demasiado, y chance no llegue ese momento, o sea, no sé, como ya, ¿saben qué? Ni modo, y fue en el momento más random, y lo tengo que decir así, donde ya traía todo esto, era inicios de la prepa, yo creo, finales de secundaria, o sea, ya tiene, no sé, unos 6, 7 años, así ojo de buen cubero. Y yo estaba a la mitad comiéndome una hamburguesa con mi mamá en la casa, así estaba a la mitad de la hamburguesa y de repente dije, ya, ahora es cuando. Así en un momento más random, le dije, ma, tengo algo que decirte. Y así que pasó, y yo, ma, soy gay. Y se me quedó viendo y me dijo, ya lo sabía. Y entonces fue como, ¿qué? O sea, como tanto esperarme, tanto imaginarme los campos elíseos y tú y yo ahí en un picnic y de repente que baje la paloma y o sea, y de repente fue como, no, pues ya lo sabía. Y yo, ¿cómo que lo sabías? No, pues sí, ya lo sabía, Pues bueno, o sea, soy tu mamá, ¿no? O sea, ese fue como su mejor argumento de ser tu mamá, por ende te conozco de todo. O sea, ¿cómo te explico que vienes de mí? Eres, ¿no? Pues te he visto crecer, pero además de eso, no mucho, hablé con tu hermano porque me surgió la duda puntual ya, y que él también que te conoce, le pregunté. Y su manera de reaccionar fue lo que a mi mamá le hizo darse sentido, que ni siquiera tenía sentido la pregunta. Porque él le dijo, bueno, ¿y si sí quema? O sea, de hecho le marcó, él estaba chambeando, y mi mamá, no, es que es importante, nada. Y cuando mi mamá le pregunta, oye, ¿crees que tu hermano sea gay? Me comenta mi mamá que él le responde, ay, man, neta me buscas para eso, o sea, como, pues no sé, pues chance y sí, que, o sea, pero fue la naturalidad con la que respondió mi hermano y que le hizo replantearse como, pues claro, o sea, como nada que preocuparse, ¿no? Como nada que preocuparte, es más, ni siquiera por qué tendría que ser un tema, o sea, es como si a tu hermano le hubieran preguntado, ¿y eres heterosexual o no? Claro, o a otras personas. O como, ¿te gusta más el agua de limón o de sandía? O sea, como literal, hoy a mi manera de verlo es así, y así se lo expliqué a mi mamá, le dije, ma, o sea, también como consejo, ni te recomiendo, cada quien está en su derecho. Si tú quieres desgastarte investigando, viendo cosas, leyendo sobre el por qué, si es una cuestión biológica, si es un constructo sociocultural, yo que lo vivo te digo, a mí me gusta más el agua de sandía, a ti te gusta más la de melón, qué chido, felices, seguimos con nuestra vida. No hay más, o sea, yo como lo vivo es así de sencillo y es la explicación más, sé que hay un trasfondo político, pero yo que lo vivo es así como, güey, te gusta más la de limón, a mí la de melón, güey, qué chido, sigue tu vida, punto. Claro, o sea, como para qué complejizarlo. ¿Para qué complejizarlo? Bueno, es que además yo creo que tiene también mucho que ver con el momento en el que estás viviendo, porque otras generaciones, incluso actualmente... Bueno, la historia de Leonel. Claro, pero vienes cargando con cuestiones morales, religiosas, claro,
sociales, en fin, tiene mucho que ver el país en donde estás, el círculo en el que te manejas. Totalmente. Y vienes arrastrando todo esto. Y seas lo que seas, porque no nada más es un tema que tiene que ver con orientaciones sexuales. O sea, tan solo una mujer que no se quiere casar o que no quiere tener hijos. Ya por el hecho simplemente de ser mujer, ya tienes que ser mamá. O sea, ya vienes cargando desde que naces, ¿no? Con ciertas cosas. Ahora, súmale precisamente cuando tienes una orientación, o como en nuestra historia del capítulo anterior, que es una persona que entrando indígena, ya desde ahí viene el rechazo social. Ahora súmale que es gay. Sí, claro. Y así te puedes ir contando historias. Quiero imaginar que cuando tú ya abres tu vida y ya estás como con esta tranquilidad, con tu familia y con tu entorno, ahí es donde tú dices, quiero luchar por estas causas, quiero trabajar en esto, fue de ahí que te surgió un interés, ya al abrir a lo mejor tu círculo, tener un panorama más amplio, es donde tú descubres ahora ya en lo profesional las causas que tú quieres apoyar, o cómo fue ese camino. Pues realmente podría ser como en paralelo, ¿no? O sea, por un lado fue este reconocimiento, ¿no? De quién soy y de decirlo públicamente, y ahí pues sí fue, si mi mamá lo sabe, que lo sepa el mundo entero. Solo lo digo como nota al pie, pero en paralelo ya para entonces traía todo este tema que les platicaba al inicio, ¿no? De haber trabajado en proyectos sociales, de estar aquí y allá en diferentes estados de la República, etcétera. O sea, ya el compromiso social lo tenía. Pero sí, desde entonces empecé a despertar y a hacer la conexión quizá más clara entre cómo al final lo personal es político, lo sabemos, pero se empezó a ver como ya de una manera muy palpable, como en decir, si me interesan los derechos humanos y hay un compromiso en su defensa, y yo formo parte de esos grupos históricamente violentados, marginalizados, etcétera, que hasta la fecha sigue sin haber un reconocimiento pleno de nuestros derechos como personas con toda nuestra dignidad, pues sí empezó a tomarme las injusticias de una manera más personal quizá, ¿no? Y empezó a pasar menos desapercibido, como que es como una mirada más fina de decir, ya no pasa tan desapercibido eso, ¿no? El asesinato de una persona de la comunidad, o sea, como que desde ahí ya empecé a encontrar como este vínculo, que no es que no existiera en mi mente, pero ya tuvo mucho mayor claridad de decir, claro, o sea, estos son los temas que me llaman la atención también y que sin duda forman parte de ese. O sea, si me imagino un mundo utópico, pues nosotros tenemos que tener todos nuestros derechos, ¿no? Entonces sí, me lo empezó a tomar ahí como de una manera más personal. Al principio solo en una cuestión como más, ¿no? Como de pensamiento, y ya en algún momento empecé a traducirlo en acciones concretas en favor de nuestra comunidad. Cuéntanos como cuáles son esas acciones concretas en las que empezaste a participar. Sí, pues por ejemplo, empecé a ver de los espacios en los que yo ya participaba, cómo podía tener mucho mayor exposición nuestra comunidad, cómo podía tener una mayor amplificación de nuestras voces y demás. Y por ejemplo ahí dije, bueno, ya de por sí está este tema de ser tallerista en algunas instituciones, entonces cómo pueden ser talleres que sí tengan este contenido político, este contenido de nuestros derechos, ¿no? Como de esta reivindicación, etcétera. Entonces, desde una cuestión pedagógica, también por ejemplo en la radio, pues ya teníamos un espacio de radio, y luego en un podcast que tuve la oportunidad de coordinar, etcétera. Entonces es como decir, ocupemos esos espacios que ya tienen bastante exposición para decir, hay que incorporar estas voces, hay que hablar de estos temas que pueden ser incómodos para algunas personas, pero ni modo, son temas que se tienen que trabajar porque estamos en pleno siglo XXI y porque ya no puede ser que estos temas sigan siendo eso, temas incómodos, y ni modo, a quien le resulten así, pues tendrá que soportarlos, ¿no? Temas incómodos. Entonces, fíjate que justo tenemos que contarte algo que nos acaba de pasar justo con el capítulo anterior, porque pues nosotros lo compartimos en las redes donde tenemos contacto con organizaciones, en las personales y todo, ¿no? Y en algún grupo de WhatsApp de organizaciones en los que yo estoy, siempre les comparto cada vez que lanzamos un podcast, y en el anterior nos contesta una persona. Además, no, era un mensaje sin sentido, no entendía yo por qué. Que era una falta de respeto que compartiéramos estos temas. Esta persona era una mujer.
o es una mujer, que compartiéramos estos temas y pedía respeto a ella que es heterosexual. Yo no había visto el mensaje, entonces, no sé, hay 200 organizaciones en ese chat y le empiezan a contestar, pero perdón, ¿cuál es la falta de respeto? Otras personas, Es un podcast, estamos en el mes, y ella dice, es que este es un tema que está de moda. Es un tema que está de moda y pido respeto. Entonces, yo le contesté, no entiendo en qué radica la falta de respeto. Historias tras de las causas es un podcast que incluye a todas las personas que consideramos que tienen una historia interesante que compartir o que pertenecen a una organización y que están haciendo cosas importantes. Este mes estamos hablando del tema porque es importante para nosotros hablar del tema. Está usted invitada, cuando usted guste, a compartir también su historia, ¿no? Sea la que sea. Bueno, para no acabarte que no creo que no te he contado, Marilu, ya cerraron el chat. Ya nada más el administrador puede escribir ahí, y tú si quieres compartir algo le escribes a ella y ella ya lo publica. Entonces, pareciera que, digo, yo soy de los 80s, 90s y he escuchado este tema pues desde que soy niño, adolescente sobre todo, y pareciera, para mí hubiera estado muy claro que ahorita ya está muy abierto el tema y que podemos hablarlo, y no es así. Eso iba a decirte yo ahorita, bueno, decirles ahorita, o sea, es increíble que en este momento histórico, ¿no?, haya esta molestia, ¿no? Porque, bueno, finalmente, y por eso la verdad a mí me hace muy feliz que esté aquí Emiliano, porque él representa un segmento de las juventudes que nos vienen a enseñar muchísimas cosas. Como tú decías, bueno, nosotros, yo crecí todavía en una generación anterior y estos temas todavía eran muy tabús y había muchísimo abuso de derechos humanos, que todavía los hay, pero si comparamos, creo que se ha empezado ya a librar una batalla grande en torno a abrir espacios de participación ciudadana. Ya vemos también a representantes con una orientación social transgénero, me parece. Y creo que eso es importante porque antes no se daba. Entonces creo que es también darle voces a otras personas, a otras orientaciones, a otras ideologías, y que esto suceda en este momento es realmente muy fuerte, me parece, ¿no? Sí es fuertísimo y es lamentable todavía escuchar ese tipo de reacciones, ¿no? Y sí, a ver, primero que nada, la diversidad de la humanidad hemos existido siempre, desde el principio, o sea, no, o sea, claro, tan añeja como el ser humano en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Lo que sucede es que cada vez por esta cuestión de quizá hay mayor reconocimiento o exposición de que existimos en diferentes espacios y en diferentes fenómenos sociales, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla de que, hace poco estaba escuchando, es que ahora hay más migrantes gays. No es que haya más migrantes gays, lo que sucede es que cada vez tenemos menos miedo de portar incluso una bandera o de poder ser abiertamente más libres con respecto a nuestra orientación sexual y expresión de género, y eso se ve reflejado por ejemplo en la migración, pero así sucede en cualquier realidad en la que nos situemos, ¿no? En México y alrededor del mundo. Es decir, siempre hemos estado ahí. El tema es que quizá no teníamos esa exposición, ¿no? Claro, antes no se visibilizaba. Exactamente. Pero aparte igual y no había como tanto conocimiento, ¿no? Sí, eso por un lado. Y por el otro, con respecto a ese tema de lo que se ha hecho, se ha hecho muchísimo, ¿no? Igual, hace poco estaba viendo que de las primeras activistas LGBT en su primera ola vienen incluso desde 1860 y tantos, ¿no? Hay un alemán, se apellidaba Ulrich, que fue el primer activista de los primeros que abiertamente se posicionaron respecto a una autoridad y reafirmaron nuestros derechos y nuestra exigencia y nuestros derechos de vivir dignamente. Entonces, a ver, desde las primeras olas de nuestros movimientos ya existe una demanda. Hoy en día han habido muchísimos logros, falta mucho por empujar sin duda. Y sobre todo falta mucho a nivel social para ver cómo es posible que todavía sigan existiendo este tipo de posturas con respecto a un amplio sector de la población, que eso, ¿no? Lo que estamos haciendo no es ni pedir, ni solicitar, no. Estamos exigiendo el respeto, el mismo respeto para todos, porque todas las personas tenemos este conjunto de derechos en virtud de nuestra dignidad humana. Ni más ni menos, no estamos pidiendo más ni menos derechos, eso es todo, respeto,
¿no? No, y digamos que la intención de este podcast justo y que lo podamos compartir en el mes del orgullo es eso, es hacer un poco o apoyar este llamado al respeto, porque esta persona ponía ahí que te digo, que era una falta de respeto para ella. Yo le comentaba ahí, no entiendo por qué es la falta de respeto, al contrario, es importante hablar de estos temas porque la postura de la comunidad gay no es la misma de la población heterosexual. Los riesgos, tú ya nos hablaste de asesinatos, bueno, desde lo más pequeño que podríamos hablar, que es el bullying, hasta llegar a sí, desvivir a una persona, ¿no? Entonces, por eso es importante salir a la luz, hablar del tema, que sea un tema de conversación desde el entorno familiar hasta lo social. Uh-huh. Y hablando de esta exposición y el hablarlo en todos los entornos, quiero que nos platiques un poco, porque te digo, nosotros venimos de los 80s, 90s y de esas épocas donde antes era el tema de pues el gay, la comunidad gay, homosexual, y para nosotros incluía a todos, ¿no? Uh-huh. Después ya que se empezó a hacer más visible, conocimos lo que era la bandera gay, los colores que hablan mucho de todas estas diversidades. Y en la actualidad ya pasamos de la comunidad gay a la comunidad LGBTQ, y luego ya el más, y luego ya, ahora es un abanico amplísimo que mucha gente, incluyendo gente gay, me ha comentado a mí que están confundidos, ya no saben, ya está la variedad y el abanico que ya dice, yo ya no sé en dónde encajo, ¿no? Para la comunidad heterosexual es aún más complejo. Y súmale lo de el lenguaje inclusivo. Entonces, ya es todo un sistema que nos cuesta un poco de trabajo entender, claro, sobre todo a las generaciones anteriores, y eso aceptarlo también lo hace más complejo, uh-huh, y respetarlo aún más. Entonces, platícanos un poco de toda lo que se está viviendo ahora dentro de la comunidad y que precisamente para visibilizarlo se está trabajando mucho para precisamente que se respete y se entienda. ¿Cómo está funcionando la cosa ahora? Porque de verdad está un poco complejo. Sí. Bueno, a ver, varias cosas que comentar al respecto. Por un lado, me gusta reconocer que todos estamos en una curva de aprendizaje y que incluso quienes formamos parte de la misma comunidad también estamos en esa curva de aprendizaje, ¿no? Sin duda puede que a una persona heterosexual le cueste un poco más de trabajo entenderlo porque no lo vive, es comprensible, ¿no? Es simple sentido común, pero para quienes estamos dentro de la comunidad también aprendemos todo el tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ese tema de los pronombres, yo estoy totalmente a favor sobre ese tema en particular. No es un asunto ni siquiera que debería estar sujeto a opiniones, es un asunto de derechos, es un asunto de reconocimiento de las identidades diversas y al final es eso, cuando la gente pega el grito en el cielo y dice, pero es que la Real Academia, etcétera, y es como, pues sí, al final es una institución hiperañeja que tiene que actualizarse y al final todas las palabras se inventaron. ¿Por qué los pronombres serían una excepción a la regla? En algún punto todas las palabras se inventaron, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué los pronombres serían una excepción a la regla? Y al final, no solo eso, el tema de los pronombres y el tema del reconocimiento de las diversidades, eso, es un asunto de derechos. No creo que tenga que estar sujeto se inventaron a opiniones. Como todo en este mundo, como todo en este mundo, pero con ciertas reglas. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, el latín, ¿no? No me voy a meter en esos asuntos tan profundos, pero a lo que voy se ha habido como una regla que, por supuesto, décadas y décadas y décadas y décadas se ha ido ajustando a las necesidades, ¿no? Uh-huh. Ahora esto es una necesidad para hacer visible, ¿no? Exacto. Pero ¿en qué momento romper siempre las reglas es importante? Pero ¿en qué momento llega a ser, digamos, esta cosa medio forzada que nos es complejo entender a muchos, ¿no? Porque tú dices, bueno, a mí dime, pues como te gusta que te digan por tu nombre, por tu apodo, por lo que sea,
Pero llega un momento en que dices, bueno, es que ya no sé cómo hablar, porque luego hay muchas veces que la gente se enoja, se molesta, ¿no? Pero pues si yo llego a una reunión de trabajo y yo le digo, disculpe señor, y pues yo lo veo señor, y resulta que no es señor, y que le gusta que le digan señora o mujer o lo que sea, pues es como un poco violento, ¿me explico? Sí, entiendo el punto, y para eso me parece, bueno, no me parece, se han estado incorporando prácticas que yo celebro mucho, por ejemplo, de cada vez empezar a no sé, como valga la redundancia, practicar, por ejemplo, el preguntarle a la persona cuál es tu pronombre, ¿no? O sea, desde un primer acercamiento, o que en los eventos, por ejemplo, tenga aquí el pronombre de la persona clarísimo, o sea, porque al final la lectura que tú puedes dar respecto a una persona puede estar errada. Y yo ahí también tengo una opinión particular, porque incluso a mí, por ejemplo, he llegado a tener lecturas erradas de una persona con respecto a su expresión de género, pero lo importante es que tengan la suficiente empatía y capacidad, ¿no? Como de flexibilizarte y decir, bueno, al final, a ver, o sea, si esa persona yo erré y le llamé por otro pronombre y ya me corrigió, yo tengo que hacer caso al pronombre que me está diciendo esa persona, no en un sentido de culpa, porque también creo que a veces se puede caer en eso, ¿no? Como en decir, yo la regué, me van a cancelar, ¿no? O sea, socialmente, lo que sea, me van a funar. Y es como, tampoco creo que esa sea la solución, al menos en este caso en particular que estoy diciendo, de un primer acercamiento donde tu lectura puede ser errada. Sí, claro, si esa persona ya una vez que te dijo su pronombre, tú le sigues llamando de una manera diferente por tus propias ideas, ahí es cuando me parece una falta de respeto, y es cuando digo, es que eso ya no es no, pues yo considero, no es de que tú consideres, la persona te está diciendo cómo quiere que le llames. Otra vez volvemos a la base, está pidiendo respeto igualitario para las personas, ¿no? Sí, claro, o sea, se vale disentir, pero el respeto ante todo, ¿no? Si alguien te está pidiendo que le llames como ella, él, se identifica ella, entonces pues es muy válido atender a esas solicitudes, ¿no? A mí me cuesta todavía un poco, confieso, lo del lenguaje incluyente, ¿no? De pronto creo que es complejo, sobre todo como en primera instancia, ¿no? A veces... y que va muy ligado a esto de los pronombres. Entonces, ¿cómo lo utilizas en un contexto en el que no tienes como mayor conocimiento? ¿Cómo por ejemplo, sugerirías? Yo como he aprendido es que, bueno, el todes ya de por sí eso nos abarca a todas las personas, ¿no? O sea, independientemente de nuestro, o ahí caben todas nuestras expresiones de género, orientaciones sexuales y demás, pero también, si nos cuesta trabajo todavía, por ejemplo, yo ocupo palabras, no sé si esté bien dicho, como genéricas, en un sentido de todas las personas, las comunidades, claro, o sea, como que eso, que al final justamente no estás comprometiendo la identidad de nadie, porque en sí mismo la palabra como la humanidad, etcétera, o sea, son palabras que, repito, ya en sí mismas implica el reconocimiento de un conjunto de personas, ¿no? Desde grupos chiquitos hasta grupos más grandes, etcétera. Entonces, eso... al menos creo que es una manera muy, muy atinada también de empezar a hacernos a la idea de cómo podemos incorporar este tipo de lenguaje en donde estemos todas las personas con todas nuestras diversidades. Sí, oye, y bueno, hablando precisamente de la actualidad, que te preguntaba yo de todos estos cambios, se viene la marcha. Yo he escuchado muchas voces que, no sé, que te gusta de 6, 7 años para acá, mucha gente que acudía a la marcha con este gusto de participar y de levantar la voz y ser partícipe, ya no van por lo que ven ahí, porque muchas personas que son de la comunidad ya no se ven representadas en la marcha, me refiero a la de México. No sé, Tú que has escuchado, ¿cómo lo ves? Yo he tenido la oportunidad de estar en otros países, ver la marcha en, no sé, se me ocurre, San Francisco, por ejemplo, donde a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo participa con mucho respeto las instancias gubernamentales. Entonces, por ejemplo, sale el cuerpo de bomberos, quienes están al frente marchando, son los bomberos, hombres, mujeres, que son de la comunidad y van escoltados de todos sus compañeros y va, por ejemplo, la
el principal mando de los bomberos. Luego vienen los policías, bueno, hasta los de la basura, el gobernador, en fin. Luego vienen organizaciones, marcas que se suman, pero es, digamos, es como un relojito, cómo se maneja en algunos lugares, sí mostrando toda la diversidad, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha alegría. Y a mí lo que me comentan es que aquí ya se ha como medio distorsionada la cosa. La verdad es que yo hace muchos años que alguna vez fui, ya hace muchos años que no voy, no he visto cuáles son esos cambios, pero sí he escuchado mucho eso, que gente que ya no le gusta ir, que lo siente como muy violento, muy, no sé, muy denso. No sé, en tu experiencia, cómo has visto esto, si las nuevas voces están realmente presentes ahí, si la causa de la marcha sigue siendo la misma, con más fuerza, o se está desvirtuando, porque luego ya he escuchado que hasta se pelean unos por organizarlos unos con otros, en fin. Sí, creo que, bueno, habría que escuchar un poquito más sobre las razones, pero así a bote pronto por lo que me cuentas, ¿no? Como en este tono de que se han tornado más violentos y de que no cumplen con estas expectativas, intereses de las personas. Bueno, no creo que haya una marcha, no solo en este tema, sino en general, que dé cuenta de todos los intereses del grupo que se esté, ¿no? Y las manifestando, y las expresiones, la diversidad de expresión. Exacto, partiendo de eso, dudo que haya una marcha que pueda dar cuenta de todo el conjunto de intereses y de expectativas que hay en torno a esa acción, ¿no? Y sobre el hecho de que acá sean más violentas, o sea, que puedan tener estos tonos, pues más bien aquí es que nuestra realidad es muy particular y justo lo digo porque no sé, por ejemplo, si en San Francisco pues también se maten a tantas personas por ser quienes son, ¿no? Entonces, creo que en contextos, pues sí, diferenciados, sobre todo de ciertos países, ¿no? En este caso Estados Unidos, seguramente en varios europeos y demás, puede que no tengan este tono, porque el cúmulo de violencias que les atraviesan o la atención del Estado frente a esas violencias es diferente. Y por eso ahí quizá incluso participan instituciones públicas. Aquí participa una institución pública y muy probablemente incluso la saquen. ¿Por qué? Porque sí hay un rencor debidamente ganado, ¿no? O sea, hay un tema de decir, pues sí, porque al final eso, nos siguen discriminando desde cuestiones, o sea, bueno, y digo nos, como parte de la comunidad, no porque necesariamente yo lo haya vivido, pero desde discriminación en la escuela, dificultades de acceso a oportunidades dignas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Muchísimas amigas trans, su única opción sigue siendo la prostitución en la calle. O sea, al final, eso, ¿no? O sea, son esta serie de violencias que entonces sí, claro, ¿cómo no ver eso, no? ¿Cómo no hace apenas, pues, no sé, 2 meses, algo por el estilo, pues mataron a Ociel, pero Ociel es solamente la cara de muchísimas otras personas que también han sido violentadas. Entonces solo estoy dando un par de ejemplos de casos icónicos que han resonado muchísimo y de muchas personas que no son nombradas aun cuando tienen nombre y apellido, pero que al final eso, ¿no?, le dan un sentido de decir, sí hay que salir a festejar y aventarnos glitter y está maravilloso y qué buena onda que inviten si quieren a Belinda y que esté en el carro ahí alegórico y todo, sí, maravilloso, pero al final, sin duda, hay un contenido político, hay una expresión de resistencia en el mero acto de salir y tomar las calles que son nuestras, justo porque hay mucho que seguir demandando y porque nuestros derechos siguen sin ser reconocidos plenamente o son reconocidos en la ley, pero se convierten en letra muerta porque vemos que eso, en las calles siguen mutilando personas por el mero hecho de ser quienes somos. Entonces, creo que por esas razones, pues es incluso más fácil mirar cómo sucede nuestra marcha en comparación con otros países latinoamericanos en donde pueden incluso compartir contextos similares en tono de las violencias que nos atraviesan y el por qué es como un doble sentido de la marcha. Por un lado, celebramos quienes somos con todo nuestro orgullo, ¿no? De ahí, ¿no?, el Pride. Pero por otro lado tiene un tono político y tiene un tono de demanda y tiene un tono que para algunos podrá ser leído como violento, pero porque yo no creo que podamos esperar menos de una realidad tan brutal en donde nos siguen violentando cotidianamente por ser quienes somos, ¿no? Y sobre todo a quienes pertenecen a grupos históricamente más violentados, donde les atraviesan más violencias, ¿no? Pensar eso en una mujer indígena, trans, migrante, o sea, al final tú súmale. Sí, totalmente. Entonces eso, como en reacción a esto, ¿no? De decir, ¿por qué esta tiene estas características? No soy especialista ni mucho menos, pero así como lo veo, pues es por las propias condiciones de México, en donde sigue siendo un país muy
muy homofóbico, muy transfóbico, donde le cuesta trabajo reconocer la diversidad, ¿no? Bueno, venimos de una cultura patriarcal que no podemos negar, ¿no? O sea, todavía nos permea. Esto que tú comentabas ahorita de los funcionarios públicos o los servidores públicos en San Francisco en la marcha, o sea, yo no me puedo imaginar que a una persona, bueno, a lo mejor hay contextos en los que sí, pero de un servidor público que se diga abiertamente yo soy transgénero en su ámbito laboral, no sé cómo lo verían, ¿no? Y no hablemos en empresas o en otros lugares. Todavía socialmente sigue siendo un tema, a pesar de que ya se han roto muchas barreras. Todavía hay algunas que persisten, ¿no? Sí, Entonces, sí. Oye, y por ejemplo, bueno, en todo este compromiso que hay dentro de la comunidad, ¿cuántos miles de personas salen a la marcha un domingo? ¿No? Se acaba la marcha y después ¿qué viene con toda esa gente? O sea, nos has mencionado problemáticas realmente que son importantes de tomar en las manos y luchar por ellas, no nada más un domingo, un día de la marcha. Es un trabajo que se tiene que hacer todo el año. ¿Qué pasa después en las organizaciones? ¿Cuál es tu sentir? ¿Hay apatía? ¿Si hay compromiso? ¿Ha crecido el compromiso? ¿No? ¿Cuál es la realidad en ese tema ahorita? Sí, quisiera comentar en dos sentidos. Por un lado, a nivel de la comunidad LGBT y cómo percibo que se vive esta cuestión, y por otro lado, justo como el entorno, ¿no? En general, en lo laboral, comentabas, etcétera. Primero, en la comunidad, a ver, por un lado, me parece que por el mero hecho de ser quienes somos y de tener este orgullo de decir, bueno, esto soy, y poder agarrarme de la mano con mi novio en la calle o en la chamba, no tener miedo a poder decir yo soy ella y me llamo tal y nada, desde esos, o sea, dirían en los pequeños, en lo que parecerían pequeños, que son gigantes, actos cotidianos, encontramos símbolos de resistencia en toda nuestra comunidad. Partamos de eso, ¿no? O sea, en un mundo tan violento, eso me parece que es valiosísimo. O sea, no hay persona de la comunidad que a mi parecer no resista y que no sea políticamente activo, porque hasta la persona que solamente sale de antro a fiestear en zona rosa y después se deslinda y ¿no? Al final, eso, para mí, y eso, el hecho de que después en su chamba pueda ser quien es y me parece valiosísimo. Y me parece que estás transmitiendo un mensaje político, repito, ante un sistema con C que nos niega derechos. Desde ahí. Ahora, ya de ahí el piso mínimo, digamos que es el piso mínimo, de ahí el grado de compromiso que cada quien tenga. Ok, incluso en la misma marcha vemos quienes planeamos hacer una activación, por ejemplo, ¿no? O sea, aprovechar el espacio público y decir, aquí vemos muchísimas personas, pues hagamos algo al respecto, ¿no? Mandemos un mensaje potente. Justamente ahorita estamos planeando una activación ahí con una de las organizaciones que trabajo y demás. Entonces es eso, como ya de ahí el grado de compromiso y demás, me parece que ya depende de cada quien, ¿no? Hay quienes ya se lo toman de tiempo más permanente y es una lucha constante. Hay quienes incluso dedican su vida trabajando como activistas queers, ¿no? Y ahí les ves incluso haciendo labores de cabildeo. Al final son a ellas a quienes muchas veces, y lo digo con todo el reconocimiento, les debemos muchísimo que, por ejemplo, en lo más reciente, ¿no? Pues hayan prohibido estas mal llamadas terapias de conversión. O sea, al final, el salir a marchar es una muestra potentísima, y siempre lo va a hacer, y lo voy a, ¿no? Y lo voy a reiterar cada que pueda, de fuerza y de decir aquí estamos. Pero hay muchas batallas que se libran en otros espacios, como en el cabildeo legislativo, como en decir, a ver, tenemos que tener un marco a la altura del siglo XXI. No puede ser que estas cosas estaban permitidas hasta hace unos meses, ¿no? Entonces, no, ya se prohibieron. En su momento el matrimonio igualitario, el reconocimiento de las personas no binarias, pero que eso también se traduzca en políticas públicas para las personas trans. O sea, todo eso al final es todo un andamiaje que requerimos a nivel de política pública, de instituciones, que eso ya es chamba de base que yo admiro de la gente que está ahí, que incluso se dedica a eso, ¿no? Entonces, ese ya es el grado más activo dentro del activismo, valga la redundancia, pero partiendo de que el piso mínimo es que el mero hecho de resistir con orgullo es un acto político, de decir aquí estamos. Eso por un lado. Y por el otro, fuera de la comunidad, digamos, me parece que lamentablemente hoy sí sigue siendo más una moda cuando se apoya estos temas, ¿no? O sea, en vez de que se tome, por ejemplo, hay otros movimientos sociales, hay otras luchas que creo que han logrado, por su propia trayectoria histórica, por sus dinámicas, permear y ser un tema más constante en la agenda,
en lo privado, en lo público, etcétera, como los feminismos, ¿no? O sea, no es que solamente en el 8M se dé este nivel de exposición, sin duda tiene más exposición, pero ya es un tema que ha logrado permear, ¿no? O como en general, independientemente de si es junio, mayo, o sea, es una agenda que está mucho más constante. El tema LGBT sí me atrevería a decir que sigue siendo, en ese sentido, sobre todo para el sector empresarial, más de moda, ¿no? Entonces llega junio y si vas de casualidad a algún centro comercial y sí, Perisur está repleto de banderas, todas las marcas todas apoyan, ¿no? Incluyen, ¿no? La bandera, termina junio, ya es 1 de julio, se acabó y casi me imagino a algunos gerentes diciendo ya quítenme esas cosas, órale, sí, y claro, pongámoslo, o sea, y eso es lamentable, ¿no? Es lamentable porque entonces ahí es cuando entiendo a muchas compañeros que dicen, nos usan, o sea, somos parte de un marketing, ¿no? Somos parte del marketing de Nike, somos parte del marketing, y digo Nike por cualquier cosa, a lo que voy es cualquier empresa que hace uso de esta plataforma, de este tema que está en boca de todos, para vender mejor, punto, ¿no? Sí, qué lamentable. Ahora, yo pensaba, ¿cómo es para ti como joven, pues enfrentarte a toda esta realidad en lo cotidiano? Porque eres un ser muy afortunado de trabajar en un lugar en donde puedas mostrarte como eres, en el que no tengas miedo de decir tu orientación sexual, ni de vincularte con ninguna persona, ¿no? Pero, ¿cómo es para ti viendo estas otras realidades que existen en jóvenes también como tú? Pues, eso, para empezar a reconocer que estoy en un contexto muy privilegiado, que estoy en un contexto que me hace, por el mismo privilegio, tener mayor responsabilidad, ¿no? De decir, pues sí, yo tuve esta fortuna de crecer rodeado de estas personas, en este tipo de instituciones mucho más abiertas, etcétera, pero no quedarme con la visión entonces de que, entonces asumo que el resto de las personas también es como, no, aguas, o sea, tú lamentablemente, y me atrevería a decir, bueno, forma parte de quizá hasta de una minoría en donde podemos ir por la vida pensando que existe esta apertura para ser quien eres, tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, el caso del anterior episodio, digo, en ese caso me parece que era Colombia, pero en México encontramos muchos casos, ¿no? De personas que han crecido, por ejemplo, no sé, en ciertas comunidades en donde donde son mucho más conservadoras, ¿no? Tienen una cuestión más tradicional respecto a la sexualidad, en cuanto a la expresión de género y demás. Entonces ahí, pues, es reafirmar esto de decir, bueno, yo crecí en este contexto, pero tengo un compromiso para con mi comunidad de ver cómo todos podemos tener esta libertad de ser quienes somos, ¿no? Entonces, pues así es como lo veo, como el privilegio como una manera de tener mayor responsabilidad y de mayor compromiso para hacer algo y poder tener un piso cada vez más parejo entre todos, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta. Sí. ¿Sí? Me gustaría que nos compartieras, bueno, ya aterrizando ya este tema, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿A través de qué organización y cómo se llaman? En caso de que alguien quiera sumarse, buscar, investigar o necesita para acercarse a estas organizaciones donde tú estás ahorita colaborando, que al escuchar este programa diga, yo necesito buscarlo, necesito ayuda en mi comunidad, en mi lugar donde yo estoy, necesitamos una plática, una asesoría. Cuéntanos, ¿en dónde estás ahorita? A ver, les cuento rápidamente. Yo desde hace tiempo colaboro como activista en Amnistía Internacional México, ya les había contado un poquito, y bueno, así en lo más inmediato, con mucho gusto si quieren acompañarnos, ¿no? Y lo digo porque es público, lo difunden en redes sociales, en la marcha, adelante hay varios contingentes, uno de ellos es el de Amnistía, y bueno, ahí todas las personas son bienvenidas siempre, ¿no? Y además tendremos una suerte de conversatorio, le llamamos el post, ¿no? El after Pride, ¿no? El after Orgullo, en donde la idea es tener este conversatorio cercano entre personas, no solo personas de la comunidad, sino personas aliadas que les interesen estos temas, para sentarnos a platicar. Pueden seguir las redes de Amnistía para que ahí conozcan bien cómo va a estar la dinámica y demás, eso como por un lado. Por otro lado, pues también he tenido la oportunidad de dar talleres sobre estos temas, ¿no? Sobre este tema, pero además abordando no solo desde la cuestión de la comunidad LGBTIQ+, sino incluso su cruce con otros movimientos como los feminismos, por ejemplo, ¿no? Porque al final ahí hay una línea que compartimos de lucha frente a un sistema heteropatriarcal, etcétera, en donde violenta todo aquello que no es hombre, que no es adinerado, que no es, ¿no? Entonces, eso desde ahí, muy importante.
Y lo otro, como recomendaciones de que sigan en redes sociales a algunos compas, a quienes yo admiro mucho por la chamba que hacen. Aquí, no sé si quieren que les diga un par, pero bueno, compártelos. conozcan Abrazo Grupal, esa es de unas personas maravillosas que hacen un trabajo muy, muy bueno en términos también de comunicación. Han escrito un libro muy bueno que de hecho hoy se llama Resistencias Queer, si no me equivoco, entonces también ahí es buenísimo y justo me gustó eso porque es como un manual, así como muy, muy accesible, pero también en redes sociales se la pasan subiendo contenido muy valioso. También hay una página que se llama en Instagram, Sexo y Aparte, es de una compañera terapeuta que también sube muchos contenidos sobre muchos temas, pero aborda mucho el tema de la sexualidad y de la expresión de género. Y así si quieren les puedo compartir un par de perfiles, si quieren también se los comparto, pues ustedes pueden poner en la descripción o algo. Muchas gracias, para ahorita claro. no abrumar Sí, con una lista, pero esas son algunas de las personas que admiro, que están haciendo una labor además de comunicación muy valiosa, porque como dices, son temas que todavía algunos pueden ser incómodos, algunos pueden ser complejos ¿no? Pero ellas han encontrado una forma muy buena de ser firmes pero al mismo tiempo de comunicar de una manera muy clara sobre por qué, sobre la necesidad y el porqué de estos temas. Entonces, hay unas recomendaciones. Muchas gracias, Emiliano. Se me hace muy valioso todo esto que compartes. Además, me da tranquilidad que puedas ofrecer como estas posibilidades para quienes nos estén escuchando y te escuchen y puedan identificarse y decir, claro, hay otros caminos para hacerlo de una forma más bondadosa, ¿no? No, y lo importante, y por eso te pedía yo que nos platicaras cómo está en la actualidad, cómo está el movimiento en este momento, porque antes no había este tipo de información, no había acceso, bueno, empezando porque no había internet, ¿no? Pero para que, no sé, un chavo o una chava se animara a salir del closet, como dices que no debería de ser así, pues no había literatura, no había información, te mandaban al psicólogo, estás mal, y al doctor, y ya sabes, ¿no? Y ya después pasando por todas estas cosas de la conversión, que son terribles, y ahora hay mucha información que está, pues ahora sí que en el teléfono de cualquiera, tenemos mucha accesibilidad antes. Y estos grupos de apoyo, ¿no? Claro, que eso supuesto. antes jamás escuchábamos. O sea, qué bueno que haya personas que están al frente, que son activistas, que ponen el tema en otros lugares, que hay más participación. O sea, eso se me hace maravilloso. Y que están bien organizados, porque también no hay que dejarnos llevar por cualquiera, ¿verdad? Porque luego también nos encontramos con gente que no está bien preparada para poder informar, ¿no? Claro. Y atender estas situaciones. De verdad queremos agradecerte muchísimo, nos ha enriquecido mucho esta plática y quiero que por favor le dediques a alguien este programa, porque así como tu mamá algún día te dijo, yo ya lo sabía, a lo mejor O tu hermano, ¿no? hermano, que dijo, ¿y? Sí, ¿cuál es el Pero no problema? pasa nada. Hay personas que siempre nos marcan, ¿no? En este mundo, en esta carrera, en nuestra vida, o tus amigas que nos decías que eran muy importantes para ti, porque fue ese primer abrazo, ¿no? De contención. Y te queremos pedir que le dediques a alguien de estas personas que han sido importantes o que son importantes para ti, dedicarles este programa independientemente de a toda la comunidad que estamos celebrando y apoyando en este mes. Pues sí, quisiera dedicarle este episodio a mi mamá, a mis amigas, a mi novio, porque eso son personas que forman parte de este círculo más inmediato que siempre me ha cobijado y que me ha apapachado en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? En este apapacho al alma, en este sentido de, güey, no estás solo, aquí estamos y venga lo que venga, contarás siempre con al menos micromundo para estar ahí en cada pasito que des, ¿no? Entonces, son así como yo soy motivo de orgullo para ellas son mi motivo de orgullo para mí, y también pues un mensaje así para la comunidad, entiendo, como para las personas, pues eso, ¿no? Lo que estamos exigiendo es respeto. Eso es todo, ¿no? O sea, ni más ni menos, y no es que por el reconocimiento de nuestros derechos se van a coartar los de las demás personas. Si esa es su inquietud, eso no va a ocurrir.
lo que queremos es justo que haya un reconocimiento parejo de nuestros derechos. Pues yo creo que el amor que tú has recibido de tu familia, de tus amigos y de tu pareja es lo que te permite y lo que te da fuerza a ti para hacer lo que estás haciendo ahora, y con esa fuerza, bueno, eres una persona muy joven y tienes toda la energía y un largo camino por recorrer, pero yo creo que la base está ahí, ¿no? De cuando tienes una base fuerte, sólida de amor y de respeto, te permite, ¿no? Y estar con los demás y apoyar a los demás. Marilu, yo creo que ha sido un capítulo extraordinario. Me da muchísimo gusto, te agradezco que lo hayas contactado para que nos platicara, porque de verdad hemos aprendido muchísimo. Se nos pasó el tiempo volando. Esperemos que tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente aquí para hablar de otras cosas y de otros temas que tengo aquí, que ya por tiempo ya no nos da. Queda abierta la invitación. Encantado. Gracias, Emiliano, por estar con nosotros hoy. No, muchísimas gracias a ustedes gracias. Y también a la audiencia que nos está escuchando. Esto fue Historias detrás de las causas, y bueno, pues nos estaremos viendo y escuchando en un próximo capítulo. Síganos en redes. Muchas gracias. Gracias.